Apenas estaba comenzando la mañana, y ya mis dificultades se asomaban por mi cabeza. Mi mente no lograba escapar de los pensamientos que se agolpaban, cada uno más pesado que el anterior. Sabía que en unos minutos, tendría que enfrentar una entrevista de trabajo crucial. Me había preparado cuidadosamente, eligiendo un vestido rojo de seda que acentuaba cada curva de mi cuerpo. No era solo una cuestión de vanidad, era mi escudo, mi forma de sentirme fuerte en un mundo que parecía decidido a quebrarme. El vestido se ajustaba a mi figura como un guante, destacando lo que la naturaleza me había otorgado. El escote en forma de V, profundo pero elegante, mostraba lo justo para atraer miradas sin parecer descarado. Mi cabello caía en suaves ondas, enmarcado por una sencilla diadema que mantenía los mechones bajo control, mientras los tacones negros elevaban mi estatura, y con ella mi confianza. Estaba a punto de salir cuando el señor de la casa, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se detuvo frente a mí. «Yo no sé por qué te sigues negando», comenzó con su voz impregnada de una familiar condescendencia. «Mira, aparte de que no tendrás más problemas con la renta, también vas a darte un buen gusto. Además, ese hombre que tenías como marido, en este momento ha de estar riendo y felizmente con la otra». Su mirada se desvió, y sus ojos bailaron sobre mi escote, disfrutando descaradamente del espectáculo que ofrecía. El asco que sentí en ese momento fue palpable, pero me lo tragué, como había hecho con tantas otras cosas en los últimos meses. «¿O es que te parezco muy feo?», agregó como si realmente esperara que respondiera a esa burda provocación. Antes de que pudiera articular una respuesta, el sonido de pasos en las escaleras resonó en el ambiente. Mi corazón se aceleró cuando vi a mi suegro subiendo, un hombre con una presencia que siempre me había desconcertado. Había algo en su manera de mirar, una mezcla de comprensión y autoridad que me hacía sentir vulnerable y segura al mismo tiempo. «Buenos días», dijo con su tono habitual, pero había una pregunta implícita en sus ojos. «¿Pasa algo?» «No, no pasa nada», mentí intentando mantener la calma en mi voz. Y volteando a ver al señor de la casa, dije: «Ya el señor se va». El señor de la casa, sintiendo la tensión en el aire, se limitó a decir: «Bueno, solo tiene una semana. Si no consigue para la renta, me voy a ver en la obligación de desalojarla a usted y a su niño». Con una mirada final que era más una amenaza que una despedida, se alejó, dejándonos en un silencio incómodo. Mi suegro, llevando bajo el brazo izquierdo un ramo de flores, se acercó a mí. «¿Puedo hablar un momento contigo?», dijo con su voz más suave de lo que esperaba. Yo, aún alterada por la interacción previa, respondí: «Me gustaría, pero tengo prisa. Tengo una entrevista de trabajo y tengo que irme ya». Él asintió, pero no parecía dispuesto a dejar el tema. «Entiendo», dijo, «pero ¿por qué no me dejas ayudarte? Sé que las cosas no van bien contigo, y no quiero que mi nieto sufra teniendo yo lo necesario para ayudarlos». Mi pecho se apretó ante sus palabras. Había una genuina preocupación en su voz, pero también algo que no podía descifrar del todo. «¿Sabe qué es lo que pasa?», comencé, con mi voz temblando ligeramente. «Pasa que yo no quiero nada que venga de la familia de ese hombre que me abandonó. No quiero saber nada de ustedes. Yo sabré cómo arreglármela sola». Sin embargo, las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo se desbordaron, y no pude evitar estallar en lágrimas. Mi suegro, sorprendido, dejó el ramo de flores sobre una mesita cercana, y sin dudarlo me envolvió en sus brazos. Su abrazo era firme, casi protector, y por un instante sentí que el peso del mundo se desvanecía. «Tranquila», susurró con su voz resonando en mi oído como un bálsamo. «Sé que no es fácil para ti lo que has vivido. Pero no alejes a los que te queremos, a los que deseamos verte bien. Aunque quien te causó este dolor es mi hijo, no significa que yo apruebe lo que hizo». En ese momento, mi hermana entró en la sala, interrumpiendo el momento. «¿A qué hora debo darle el biberón al niño?», preguntó, ajena a la tensión que flotaba en el aire. «Él es el abuelo del niño, y trajo un regalito para él», respondí intentando recuperar la compostura. «Pon esas flores en un lugar adecuado para que no se marchiten pronto». Mi suegro, al darse cuenta de la prisa en mis movimientos, dijo: «Creo que ya me tengo que ir». Sacó un cheque de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Si tienes prisa como dices,
yo puedo encaminarte a donde vas. No creo, respondí aún luchando por mantener mi fachada. Voy a irme sola por ahora, pero muchas gracias. Las flores están bonitas, y con respecto al cheque, le prometo que voy a pagarle cada centavo. Él no dijo nada más, simplemente asintió con la cabeza, y se despidió dejándome sola con mis pensamientos y el eco de sus palabras, que seguirían resonando en mi mente mucho después de que él se hubiera ido. Mi suegro siguió llegando para ayudarnos, y yo empecé a tener confianza con él. Su forma de ser me empezó a llevar por otros pensamientos. Empecé a notar que su risa y su presencia me hacían falta, y que lo empezaba a extrañar. Y entonces empecé a buscarlo más frecuentemente, con la excusa de que el niño quería verlo. Era algo que había germinado en mí, tanto que yo empecé a preocuparme por vestirme bien para él. Sabía que él, como todo ser humano, también tiene un corazón y sentimientos. Una mañana mi suegro me llamó, para decirme que quería que celebráramos el cumple de su nieto en un lugar al que él deseaba llevarnos. Pasó por ustedes mañana por la mañana, me dijo, y colgó. Las horas previas al encuentro fueron un torbellino de emociones en mi interior. Desde que mi suegro llamó para invitarnos a celebrar el cumpleaños de mi hijo, mi mente no había parado de imaginar cómo sería el día siguiente. Era la primera vez que su voz, en medio de la simple cortesía de una invitación, me desató una ola de ansiedad que no lograba controlar. Me conocía bien, demasiado bien, y aún así me sorprendí a mí misma revisando y descartando vestido tras vestido, buscando con desesperación aquella prenda que lograra captar su atención. Finalmente, la decisión recayó en un atuendo que no solía usar, pero que sabía que haría impacto, una falda larga, negra, que casi rozaba mis tobillos, pero con una abertura a un costado que dejaba entrever mi pierna a cada paso. La acompañé con una blusa de tela delgada, casi transparente, que sugería más de lo que revelaba, y una chaqueta corta que acentuaba mi figura. Me recogí el cabello en un chongo alto, dejando caer algunos mechones sueltos sobre mi rostro, intentando que todo en mi apariencia gritara sofisticación, y al mismo tiempo, una sensualidad apenas contenida. Cuando al fin llegó la mañana, me sentí casi aliviada de dejar de lado la incertidumbre de la espera. Aún así, cuando escuché la bocina de su auto, un nerviosismo latente se instaló en mi pecho. Con el niño en brazos, bajé las escaleras y me dirigí al auto. El brillo del sol de la mañana reflejaba en la carrocería del coche, como si todo en ese momento estuviera diseñado para destacar la inusual importancia de ese día. Abrí la puerta trasera y aseguré a mi hijo en su asiento, y sentí su mirada en mí, como una suave presión en la nuca. Apenas me acomodé en el asiento del copiloto, noté el cambio en su expresión. Sus ojos, que normalmente reflejaban la serenidad de un hombre de su edad, se oscurecieron por un instante mientras me escaneaban de pies a cabeza. Una mezcla de satisfacción y vergüenza se apoderó de mí, al ver que mi esfuerzo había dado fruto. Me dije a mí misma que definitivamente estaba en el buen camino. Mi suegro, con su camisa de cuadros y sus pantalones vaqueros, irradiaba una vitalidad que lo hacía parecer más joven. Su semblante se iluminaba bajo el suave sol que entraba por el parabrisas, pero no pude evitar notar un leve sonrojo en sus mejillas, cuando nuestros ojos se encontraron brevemente. Sin decir palabra, arrancó el auto, y nos pusimos en marcha hacia el destino que había escogido para nosotros. El trayecto transcurrió en un silencio cómodo, roto solo por el leve murmullo de la radio. No sabía qué decir ni cómo romper el hielo que se había formado entre nosotros, un hielo que curiosamente, no se sentía frío, sino cálido, lleno de una tensión eléctrica que crecía con cada kilómetro recorrido. Finalmente, decidí aventurarme a preguntar, ¿es ese lugar su preferido?, intentando disfrazar la curiosidad que me carcomía. Él sonrió, pero había algo en su expresión que sugería una mezcla de nostalgia y determinación. Sí, es un lugar muy bonito, casi no vengo por aquí, respondió con su tono suave, casi melancólico. ¿Y con quién ha venido antes?, continué, intentando ahondar un poco más en sus pensamientos. Antes venía aquí con mi mujer, respondió después de una breve pausa, pero ella me hizo prometer que cuando alguno de los dos faltara, el otro no vendría aquí a menos que hubiera encontrado a alguien especial con quien compartirlo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. En un instante, el sentido de la invitación adquirió un nuevo significado. Mi mente corría en todas direcciones, buscando entender lo que él realmente quería decir.
¿Nos estaba llevando a un lugar tan importante para él porque nos consideraba especiales? ¿Acaso su invitación escondía algo más, algo que mi corazón temía admitir pero que mi alma anhelaba? Eso significa que somos nosotros especiales para usted, ¿verdad? No pude evitar que mi voz temblara un poco al formular la pregunta. Más que eso, respondió sin titubear, con sus palabras cargadas de una emoción que apenas lograba contener. Tú y mi nieto se han convertido en mi vida. No sé qué haría sin ustedes, porque ahora siento que no puedo estar sin ustedes. El nudo que se formaba en su garganta, visible por la tensión en su cuello, me hizo darme cuenta de algo que había estado negando a mí misma. Yo también sentía lo mismo. En algún punto del camino, sin que me diera cuenta, mi corazón había empezado a latir por él de una manera que jamás habría imaginado. Pero no sabía cómo hacérselo saber, ni siquiera sabía cómo procesar lo que estaba sintiendo. Me giré ligeramente para mirarlo, y en ese instante, el auto se detuvo frente al restaurante. Estábamos ahí, justo donde él quería llevarnos, en un lugar que ahora, más que nunca, entendía que era sagrado para él. Me di cuenta de que el momento de la verdad se acercaba, que la historia que estaba viviendo se tornaba cada vez más compleja, más peligrosa, pero también más inevitable. Bajamos del coche en silencio. Mientras lo seguía al interior del restaurante, sentí como si el peso de mis sentimientos se materializara en el ambiente que nos rodeaba. Todo parecía encajar en un juego del destino del que ambos éramos peones, aunque yo no estaba segura de quién movía realmente las piezas. El restaurante estaba apenas iluminado, con una luz tenue que acariciaba las paredes de tonos cálidos, creando un ambiente íntimo. Las mesas, vestidas con manteles blancos impecables, estaban adornadas con velas encendidas que chisporroteaban suavemente. El murmullo de las conversaciones en las mesas cercanas era un telón de fondo casi imperceptible, como si el mundo se hubiera reducido a la pequeña burbuja en la que nos encontrábamos mi suegro y yo. El joven que nos atendía se acercó con una sonrisa profesional y preguntó, ¿qué van a ordenar? Mi suegro, con una expresión pensativa, respondió sin mirar la carta, mientras decidimos, tráeme algo fuerte por favor. Necesito un poco de valentía para lo que pienso decir. La mención de la valentía encendió mi curiosidad y también mis nervios. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué era lo que mi suegro necesitaba tanto valor para decirme? Mientras él hablaba, yo mantenía la mirada fija en la carta, aunque las palabras danzaban sin sentido ante mis ojos. Mi mente estaba demasiado ocupada intentando descifrar qué podría estar pasando por su cabeza. Y si no es lo que yo estoy pensando, me repetía a mí misma, como un mantra para mantenerme en la realidad. ¿Qué tal si estoy malinterpretando todo esto? Quizás no sea nada. Pero el palpitar acelerado de mi corazón decía lo contrario. Mi intuición me gritaba que algo importante estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando sentí el calor de su mano sobre las mías. Mi corazón dio un vuelco, y levanté la vista para encontrarme con sus ojos. Él me miraba fijamente, y su mirada estaba cargada de una intensidad que nunca había visto en él. Sin embargo, lo que me dijo me desarmó completamente. No me mires así, ¿no ves que me desarmas? Su voz tembló ligeramente, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Tienes unos ojos tan bellos y una mirada tan dulce, que me derrito frente a ti. Quiero decirte algo, pero sin importar lo que tú decidas o como tú lo veas, quiero que no te alejes de mí. Creo que me volví a enamorar, y no puedo seguir callando, porque siento que enfermo de amor. Quiero que vivas conmigo, me confesó, y su sinceridad dejó al descubierto un deseo que lo consumía. El mundo pareció detenerse, su confesión era algo que en el fondo había esperado, pero ahora que sus palabras estaban en el aire, me sentía abrumada. El torbellino de emociones que me invadía hacía difícil encontrar las palabras adecuadas. Sabía que lo que él sentía reflejaba mis propios sentimientos, pero expresar eso, aceptar lo que implicaba, era algo que no estaba segura de cómo manejar. Cuando abrí la boca para responder, un ruido rompió la burbuja en la que estábamos. Una voz que conocía demasiado bien interrumpió el momento como una tormenta inesperada. ¿Qué clase de padre eres tú?, dijo una voz fría y acusadora, dirigiéndose a mi suegro. Al girarme, me encontré con la mirada furiosa de mi exmarido, ese hombre que me había abandonado sin mirar atrás. No puedo creer esto, ¿cómo es posible que hagas tal cosa?, continuó,
con su rostro deformado por la rabia y la incredulidad. Mi suegro se levantó lentamente manteniendo la compostura, aunque su voz era tensa. Tú ya no tienes nada que ver con ella. Ella dejó de ser parte de tu vida hace mucho tiempo, le dijo con firmeza. Pero mi exmarido no se dejó intimidar. Bueno, si te gustan las obras, me parece que estás en el lugar adecuado, escupió con un desprecio que me quemó por dentro. La furia que había estado latente en mí se desbordó. Sin pensarlo, me levanté y con toda la fuerza que mi indignación pudo reunir, le di una bofetada en la mejilla. No hables de mí como si fuera un objeto, como si fuera cualquier cosa, le dije sintiendo como mi mano ardía por el golpe. Porque si de alguien hay que hablar es de ti, que no fuiste lo suficientemente hombre para asumir tu responsabilidad. Y déjame decirte algo más, tu padre es 1000 veces más hombre que tú, y yo a él le voy a dar todo lo que un día te di a ti. El silencio que siguió fue ensordecedor y no quedaba nada más que decir. No había manera de quedarse y disfrutar de lo que podría haber sido una tarde perfecta. De regreso a la casa, el ambiente en el auto era pesado, lleno de palabras no dichas. Mi suegro, con una expresión de tristeza, rompió el silencio. Lo siento mucho, me siento muy apenado por lo que pasó. Es mejor que me vaya, y luego hablamos, para que tengas tiempo de pensar, dijo con su voz cargada de resignación. ¿Quieres irte?, le pregunté sintiendo como el pánico se instalaba en mi pecho, ante la idea de que pudiera alejarse. No, no quiero irme, respondió suavemente, pero no quiero ser un intruso en tu vida. Es que no lo eres, le aseguré, acercándome a él y tomando su mano. Había algo en ese momento, una necesidad de no dejarlo ir, de no permitir que este extraño giro del destino nos separara. Lo alé suavemente hacia mí, y sin más palabras, nuestros labios se encontraron en un beso cargado de todas las emociones que habíamos reprimido. El beso fue profundo, apasionado, como si ambos estuviéramos intentando llenar el vacío que había dejado el dolor del pasado. Estoy aquí, dispuesta y de manera voluntaria para ti, le susurré, y mis palabras eran una promesa que sellaba el comienzo de algo nuevo. Nos dejamos llevar por el momento, por el deseo y el amor que había estado oculto, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y en esa noche, lo que tenía que pasar, pasó. El pasado quedó atrás, y el presente nos envolvió con una fuerza que no pudimos resistir. Ahora mi único temor es que debo responder cuando mi hijo, me pregunté sobre su padre y su abuelo. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.